Elara Vidal, con 22 años, sentía que su vida olía a papel viejo y a tinta seca, un aroma que se había adherido a su piel como una segunda naturaleza. Sus días transcurrían en el pequeño taller de restauración de su casa, un espacio silencioso donde el tiempo parecía haberse detenido entre manuscritos frágiles y lomos de cuero desgastado. Desde su ventana, las calles de su pueblo en Castilla se mostraban inmutables, un lienzo gris de tradición y rutina. A veces, al ver su reflejo en el cristal, pálido y etéreo, no reconocía a la joven que la miraba. Se sentía como uno de sus libros, una historia encuadernada por manos ajenas, un destino escrito por otros para cumplir un propósito que no era el suyo. Cargaba con un vacío sordo, una promesa silenciosa que la mantenía intacta, virgen preservada para un futuro que la aterraba y la ahogaba a partes iguales. Una promesa la encadena, pero un secreto podría liberarla. ¿Te atreves a descubrir la verdad que se esconde tras los muros de la Mansión Montero? Quédate hasta el final, porque la revelación que te espera cambiará todo lo que crees saber sobre el sacrificio y el deseo. Suscríbete ahora y comenta qué harías en su lugar. Tu opinión es crucial para esta historia. Queremos saber qué piensas y cómo reaccionarías ante una situación tan compleja y llena de matices emocionales. Tu comentario puede inspirar a otros. Su trabajo era su único refugio, un ritual sagrado que la transportaba lejos de su realidad opresiva. Elara trataba cada pergamino con una devoción casi religiosa, sus dedos expertos recorriendo las fisuras del tiempo, alisando las páginas arrugadas y devolviendo el color a las miniaturas olvidadas. Aquellos libros eran sus verdaderos confidentes. Le susurraban historias de amores prohibidos, de valientes heroínas y de mundos lejanos donde las mujeres elegían su propio camino. Respiraba el polvo de los siglos, un perfume que le resultaba más auténtico y vital que el del guiso que su madre preparaba, cada día con metódica resignación. Su taller era un santuario diminuto, un reino de apenas unos metros cuadrados donde ella era la única soberana, un contraste brutal con la absoluta impotencia que sentía en cuanto cruzaba el umbral de la puerta. Más allá de su taller, la casa familiar pesaba como una losa. Era un hogar pulcro y ordenado, pero cargado de una tensión silenciosa, de deudas heredadas y de expectativas inquebrantables. En la mesa, durante la cena, las miradas de su madre eran más elocuentes que cualquier palabra. Cada gesto, cada suspiro, era un recordatorio de su deber. El matrimonio concertado con un terrateniente local, un hombre mayor y adusto al que apenas conocía. No se hablaba de ello como una posibilidad, sino como un hecho consumado, una transacción necesaria para salvar el honor familiar y asegurar una estabilidad económica que nunca habían conocido. Elara era la moneda de cambio, el sacrificio silencioso en el altar de la decencia y la tradición, y su futuro se había convertido en un contrato firmado con su propia existencia. Su virginidad se había transformado en el símbolo más tangible de su cautiverio. No era una elección romántica ni una convicción moral, sino el sello de garantía de un producto que debía entregarse en perfectas condiciones. A veces, al ver el sencillo vestido blanco que su madre había empezado a bordar para la ceremonia de compromiso, sentía una náusea profunda. Se percibía a sí misma como una reliquia, un objeto valioso, cuidadosamente preservado en una vitrina, esperando a ser transferido a su nuevo propietario. Esa completa falta de soberanía sobre su propio cuerpo, sobre su intimidad más profunda, había erigido un muro invisible a su alrededor. La timidez que todos veían en ella no era más que el miedo petrificante a un contacto físico que no nacería del deseo, sino de la obligación. La herida más profunda de Elara era la de la invisibilidad. Nadie parecía ver a la mujer que se ocultaba tras la fachada de hija obediente y prometida sumisa. Existía únicamente para cumplir un propósito, para desempeñar un papel en el drama familiar. Sus sueños, sus miedos, sus anhelos eran irrelevantes, fantasmas que solo ella podía ver. Se miraba en el espejo antiguo del pasillo, con su marco de plata ennegrecida, y la imagen que le devolvía era la de una extraña. Veía los ojos de una joven asustada, la boca sellada por el silencio,
pero no encontraba su propia alma. El silencio con el que aceptaba su destino era confundido con conformidad, su docilidad con una ausencia de voluntad, pero bajo esa superficie de calma, una rebelión silenciosa bullía, un anhelo desesperado de ser vista, de ser reconocida. Para sobrevivir, había construido un mundo interior de una riqueza deslumbrante. Mientras sus manos unían con paciencia las páginas rotas de un cantar de gesta, su mente galopaba por praderas lejanas junto a caballeros valientes o se escondía en los jardines secretos de una corte renacentista. Los personajes de sus libros eran su verdadera familia, los únicos que conocían la pasión que ardía en su interior. Vivía a través de ellos, experimentando el amor, la aventura y la libertad que su propia vida le negaba. Esta disociación era su mecanismo de defensa, un frágil escudo contra la certeza de un futuro que se extendía ante ella tan predecible y desolador como un páramo en invierno, un destino del que no parecía haber escapatoria posible. Un día, una carta rompió la monotonía. El sobre era de un papel grueso y cremoso, sellado con un lacre que ostentaba un escudo de armas desconocido. Contenía una oferta de trabajo temporal: catalogar y restaurar la biblioteca privada de la mansión de los Montero, una finca aislada en la escarpada costa de Cantabria. Para su familia, representaba una oportunidad inesperada de ganar un dinero extra antes de la boda, un respiro financiero. Para Elara, sin embargo, era mucho más. Era la promesa de un aire distinto, salado y salvaje, en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Era una fisura en el muro de su prisión, una breve y aterradora posibilidad de existir fuera de su papel. Aceptar no fue un acto de rebeldía, sino un instinto de supervivencia, una bocanada de aire antes de sumergirse para siempre. El pueblo era en sí mismo una jaula de piedra y silencio. Sus callejuelas empedradas, tan estrechas que el sol apenas lograba besar el suelo, resonaban con el eco de los mismos pasos durante generaciones. Las fachadas de las casas con sus geranios en los balcones y sus puertas de madera maciza parecían observar cada movimiento, cada susurro. Para Elara, caminar por aquellas calles era como moverse bajo el agua, una presión constante en los oídos y en el pecho. Sentía las miradas de las vecinas tras los visillos, juicios silenciosos que la catalogaban y la colocaban en el lugar que le correspondía. La hija de los Vidal, la futura esposa de don Ricardo. No había escapatoria a ese escrutinio, una red invisible tejida, con la costumbre, el honor y una devoción asfixiante a las apariencias que la condenaba antes de vivir. Su madre, Isabel, era la guardiana principal de su prisión. No lo hacía con gritos ni con castigos, sino con una disciplina de silencios y suspiros cargados de significado. Su amor era una herramienta de control, una fuerza que moldeaba a Elara con la presión constante de la gratitud y el deber. Cada mañana, mientras preparaba el desayuno, sus movimientos eran un sermón sin palabras sobre el sacrificio y la resignación. Isabel veía en su hija la única oportunidad de redimir los errores del pasado, de limpiar el apellido manchado por las deudas. Por eso, la pulía como a una pieza de plata heredada, eliminando cualquier atisbo de mancha o imperfección, cualquier rasgo de voluntad propia que pudiera devaluar su precio en el mercado del matrimonio, sin darse cuenta de que, en el proceso, estaba borrando a su propia hija. La deuda familiar era un fantasma que se sentaba a la mesa con ellos en cada comida. No se mencionaba directamente, pero su presencia se sentía en la calidad del pan, en la ropa remendada de su padre y en la tensión perpetua que tensaba los músculos del cuello de su madre. Era una herencia vergonzosa, el resultado de una mala inversión de su abuelo, que había condenado a 3 generaciones a vivir con la cabeza gacha. El matrimonio de Elara con don Ricardo no era solo una solución, era la única solución. El sacrificio necesario para saldar una cuenta que no era suya. Ella entendía la lógica desesperada detrás del plan, pero eso no aliviaba el peso. Se sentía como una propiedad a punto de ser embargada, una vida hipotecada para pagar los pecados de los muertos, y la injusticia de aquello le carcomía el alma lentamente. Don Ricardo, su prometido,
Era un hombre cincuentón, viudo y con tierras. Elara solo había cruzado con él un puñado de conversaciones incómodas, supervisadas por su madre. Recordaba sus manos, grandes y ásperas, y su mirada, que no la veía a ella, sino que parecía calcular su valor, su capacidad para darle un heredero y mantener una casa en orden. Era un hombre de pocas palabras, un producto de la misma tierra seca y tradicional que la ahogaba a ella. La idea de compartir su cama, de entregarle su cuerpo, era una violencia tan profunda que prefería no pensar en ello. Él representaba su futuro, una vida de obediencia silenciosa, de partos y de tardes interminables, mirando por una ventana que daría a un paisaje tan inmutable y desolador como el que tenía ahora. La rutina diaria de Elara estaba diseñada para anular cualquier pensamiento rebelde. Se levantaba con el primer toque de campana de la iglesia, ayudaba en las tareas domésticas bajo la atenta mirada de su madre, y luego se encerraba en su taller. Pero incluso allí, el mundo exterior se filtraba. Su madre interrumpía con cualquier excusa para recordarle que debía aprender a gestionar una casa grande, que la restauración de libros era un pasatiempo aceptable, pero no el deber de una esposa. Las comidas eran rituales silenciosos, donde el único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Por la tarde, la costura. Bordaba sábanas para su ajuar, cada puntada un clavo más en el ataúd de sus sueños, un recordatorio de que sus manos, capaces de devolver la vida a manuscritos centenarios, ahora solo servían para tejer los hilos de su propia jaula. La percepción social había cambiado desde que se anunció su compromiso. Cuando caminaba hacia el mercado, las mujeres del pueblo la saludaban con una mezcla de envidia y lástima. Envidia por la seguridad económica que representaba don Ricardo y lástima por la juventud que iba a entregar. Se había convertido en un símbolo, en un tema de conversación en los patios y en las tiendas. «Pobre muchacha, pero qué suerte la suya», escuchaba en susurros. Esta dualidad la hacía sentir aún más aislada. Ya no era Elara Vidal, la joven que amaba los libros. Era un activo a punto de ser liquidado, una historia cuyo final ya todos conocían y habían aprobado. Su identidad se disolvía en el crisol de las expectativas ajenas, dejándola vacía, como una de sus encuadernaciones sin páginas en su interior. A pesar de la opresión, en la soledad de su taller, Elara cultivaba pequeños actos de rebeldía. A veces escondía entre los pliegos de un misal un libro de poesía prohibida que había comprado a escondidas, versos que hablaban de un amor apasionado, de mares lejanos y de mujeres que elegían su propio destino. Leía esas palabras en la penumbra, con el corazón latiéndole con fuerza, sintiendo que cometía una traición deliciosa y vital. Era su único secreto, el único espacio que no había sido colonizado por el deber. Esos poemas eran un recordatorio de que existía otro mundo más allá de los muros de su pueblo, un mundo donde el deseo no era un pecado y la libertad no era una fantasía. Se aferraba a esas palabras como un náufrago a un trozo de madera en mitad del océano. La preparación para la boda era un proceso metódico de despersonalización. Su madre le enseñaba a dirigir a los sirvientes que tendría, a organizar cenas para los socios de su futuro marido, a callar cuando los hombres hablaran de negocios. Cada lección era un golpe de cincel que eliminaba una parte de ella para dar forma a la señora de Monreal. El vestido de novia, que su madre cosía con devoción cada tarde, colgaba de un maniquí en el salón como un fantasma blanco. Para Elara no era una promesa de felicidad, sino su mortaja. Mirarlo le provocaba un frío que le recorría la espalda. Era la prueba tangible de su rendición, el símbolo de la mujer en la que la estaban convirtiendo. Una figura decorativa, respetable y, sobre todo, completamente silenciada. Su padre era una sombra en la casa, un hombre bueno pero quebrado por la deuda y la autoridad de su esposa. Se movía por las habitaciones con la cabeza gacha, evitando la mirada de Elara, como si no pudiera soportar el peso de su propio fracaso. Su silencio era una forma de complicidad, una aceptación tácita del sacrificio de su hija. A veces Elara buscaba en sus ojos una chispa de rebeldía, una señal de que él lucharía por ella, pero solo encontraba una profunda y agotada resignación. Había perdido su voz mucho antes de perder su dinero,
y su impotencia era el último clavo en la prisión de Elara. Sabía que no podía esperar ayuda de él. Estaba tan atrapada como ella, solo que su jaula estaba hecha de vergüenza y la de ella, de futuro. Así, los días de Elara se consumían bajo el peso insoportable del honor familiar y la tradición. Sentía que su vida no le pertenecía, que era un simple recipiente para las expectativas de otros. El aire de su pueblo le parecía cada vez más denso, más difícil de respirar. La promesa de seguridad económica que le ofrecía su matrimonio se sentía como una cadena de oro, brillante, valiosa, pero una cadena al fin y al cabo. Se veía a sí misma como una figura en un tapiz antiguo, bordada con hilos de deber y sacrificio, destinada a permanecer inmóvil para siempre. No anhelaba grandes aventuras, solo la simple y radical libertad de poder elegir, de escribir una sola línea de su propia historia, un anhelo tan desesperado que comenzaba a parecerse peligrosamente a la esperanza. La mansión de los Montero se erguía sobre un acantilado como un centinela de piedra, desafiando las embestidas del Cantábrico. Al llegar, Elara sintió que el aire salado y violento era un idioma completamente distinto al de la tierra seca de Castilla. El edificio era una mole de granito y pizarra, con ventanales que parecían ojos oscuros y vacíos, observando el mar embravecido. No había calidez en su grandeza, solo una imponente y solitaria fortaleza que parecía diseñada para mantener el mundo a distancia. El chófer la dejó ante una pesada puerta de roble y se marchó sin una palabra, dejándola sola frente a la inmensidad de su nueva y temporal jaula. Por un instante, el miedo fue tan intenso que consideró dar media vuelta y huir, pero la imagen del rostro severo de su madre la ancló al suelo. Una ama de llaves de gesto adusto la guió a través de pasillos silenciosos y fríos hasta la biblioteca. Al abrirse las puertas dobles, Elara contuvo el aliento. Era una catedral dedicada a los libros. Estanterías de caoba se elevaban hasta un techo artesonado. 2 pisos de volúmenes encuadernados en piel que olían a sabiduría, a polvo de siglos y a una leve y persistente fragancia de salitre. La luz se filtraba a través de un inmenso ventanal gótico, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como espíritus olvidados. A pesar de la evidente negligencia, del desorden en algunas mesas y del frío que calaba los huesos, Elara sintió una punzada de pertenencia. Era el lugar más magnífico y desolado que había visto jamás, un reflejo perfecto de la belleza y la tristeza que anidaban en su propia alma. Durante los primeros días, Damián Montero fue solo una presencia fantasmal. Elara no llegó a verle, pero sentía su existencia en los ecos de la casa. Escuchaba sus pasos firmes y pesados en el piso de arriba, a altas horas de la madrugada, el timbre grave y autoritario de su voz en llamadas telefónicas que resonaban desde algún despacho lejano, y encontraba rastros de su paso: un vaso de whisky medio vacío sobre una consola, un periódico financiero abandonado en un sillón con una marca violenta en un titular. Se movía por la mansión como una corriente de aire frío, un poder invisible que lo gobernaba todo sin necesidad de mostrarse. Esta ausencia física, combinada con las pruebas de su existencia, construyó en la mente de Elara un retrato intimidante, el de un hombre que era el epicentro de su propio universo solitario y hermético. Una tarde, mientras la luz del sol se teñía de tonos anaranjados y el mar rugía con más fuerza, Elara estaba completamente absorta en su trabajo. Restauraba las delicadas miniaturas de un libro de horas del siglo XV, un tesoro que había encontrado abandonado en un arcón. Sus dedos, manchados de pigmentos, se movían con una precisión quirúrgica. Su respiración era apenas un susurro. El mundo exterior había desaparecido, disuelto en la concentración absoluta que le exigía devolverle la vida a una virgen de manto azul cobalto. La biblioteca, con sus largas sombras reptando por el suelo, se había convertido en su santuario, un útero de silencio y tiempo suspendido donde nada ni nadie podía alcanzarla. No escuchó los pasos sigilosos sobre la alfombra persa, no percibió la figura que se había detenido en el umbral para observarla. Fue una súbita sensación de frío en la nuca lo que la alertó. Un cambio en la densidad del aire.
la percepción de ser observada. Levantó la vista lentamente, y el pincel diminuto se le escapó de los dedos, cayendo sin hacer ruido sobre un paño. Allí, a pocos metros de su mesa, estaba él, Damián Montero. Era más alto e imponente de lo que había imaginado. Vestía un traje oscuro, cortado a la medida, que parecía una armadura contra el mundo. Su rostro era una máscara de ángulos afilados y control absoluto, con una boca fina y unos ojos tan oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba en la estancia. No había expresión en ellos, solo una intensidad analítica y fría que la desnudó por completo, haciéndola sentir como una intrusa, una pieza insignificante en su vasto tablero de ajedrez. El silencio se prolongó durante una eternidad antes de que él hablara. Su voz, cuando finalmente rompió la quietud, fue aún más impactante que su presencia. Era un barítono profundo y grave, con un matiz áspero, como de whisky y tabaco. «¿Qué se supone que está haciendo?», preguntó, y no había ni rastro de curiosidad en el tono. Era una afirmación de poder, la pregunta del dueño al siervo. El ara sintió que la sangre se le helaba. Tragó saliva, intentando encontrar su propia voz, que salió como un hilo tembloroso. «Restauro el libro de horas, señor. Las miniaturas estaban dañadas». Su explicación sonó patética, incluso para sus propios oídos, una justificación innecesaria ante un hombre que claramente no necesitaba ni quería explicaciones de nadie, y menos de ella. Los ojos de Damián no se posaron en el manuscrito antiguo, sino que descendieron hasta las manos de Elara, que ahora reposaban inertes sobre la mesa. Observó sus dedos largos y delgados, las manchas de tinta y pigmento que delataban su oficio, la delicadeza con la que había sostenido el pincel segundos antes. Su mirada era tan penetrante que Elara sintió un impulso casi irresistible de esconder las manos bajo la mesa, como si estuviera examinando su alma a través de ellas. No era una mirada lasciva, sino algo mucho más inquietante, un escrutinio frío, casi científico, como si intentara descifrar un código, como si la pureza de su dedicación fuera un fenómeno anómalo que no lograba comprender. Por un instante, una emoción indescifrable cruzó su rostro antes de desaparecer. Se apartó de ella bruscamente y caminó hacia el gran ventanal dándole la espalda. Contempló el oleaje furioso que se estrellaba contra las rocas, sus hombros anchos formando una silueta solitaria y rígida contra el cielo crepuscular. «Papeles viejos», dijo con un desdén que cortó el aire. «Anclas que nos impiden avanzar. El pasado solo sirve para enterrarlo». Cada palabra fue un golpe directo al corazón de todo lo que Elara amaba y respetaba. Su desprecio por la historia, por la belleza que ella se esforzaba en preservar, la ofendió profundamente. Sin embargo, al observar su figura recortada contra la desolación del paisaje, sintió algo más, una extraña y contradictoria punzada de compasión. Aquel hombre no solo despreciaba el pasado, parecía estar huyendo de él, prisionero de un presente tan vacío como la inmensidad del océano. Entonces se giró, y sus miradas se encontraron a través de la penumbra de la biblioteca. Fue solo un segundo, un instante suspendido en el tiempo, pero para Elara fue como asomarse a un abismo. Detrás de la fachada de arrogancia y poder, vio algo que la dejó sin aliento. Un cansancio infinito, una herida tan profunda y antigua que parecía haberle vaciado el alma. Era la misma soledad que ella sentía en las noches más oscuras, pero magnificada, endurecida y convertida en una coraza de cinismo. La conexión fue tan brutal y tan inesperada que la asustó. Él fue el primero en romperla, parpadeando como si despertara de un trance, y la máscara de fría indiferencia volvió a encajar en 1900. Su sitio, más impenetrable que nunca, salió de la biblioteca sin decir una palabra más, dejando tras de sí un silencio cargado de electricidad y un rastro de su aroma, una mezcla de aire de mar y una colonia cara y amaderada. Elara se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho y las manos temblando de una forma que no podía controlar. El santuario se había profanado. Su presencia había impregnado cada rincón, cada sombra, cada tomo polvoriento. Intentó volver a su trabajo,
Pero sus dedos ya no le obedecían. El rostro de la Virgen en el manuscrito le devolvía la mirada con unos ojos que ahora parecían los de Damián Montero. La paz que había encontrado en aquel lugar se había hecho añicos, reemplazada por una inquietud fascinante y peligrosa que prometía desmoronar todo su frágil mundo. Los días que siguieron a aquel primer encuentro estuvieron impregnados de una tensión palpable, una electricidad que Elara sentía en la piel cada vez que entraba en la biblioteca. El espacio, antes su santuario de paz y silencio, se había convertido en un territorio cargado con la memoria de su presencia. Cada sombra parecía albergar su silueta, cada corriente de aire parecía susurrar su voz grave y despectiva. Intentaba sumergirse en su trabajo, concentrarse en el delicado arte de devolver la vida a las páginas moribundas, pero su mente se desviaba constantemente. El recuerdo de sus ojos oscuros, de aquella intensidad analítica que la había desnudado hasta el alma, era una distracción persistente y perturbadora, una mancha de tinta indeleble en el pergamino de sus pensamientos, alterando la calma que tanto necesitaba para su minuciosa labor. Damián Montero comenzó a materializarse con más frecuencia, aunque nunca de forma directa. Se convertía en una presencia periférica, una figura inmóvil junto al gran ventanal, observando la furia del mar como si quisiera absorber su violencia. Otras veces se sentaba en un sillón de cuero en el rincón más alejado. El único sonido que delataba su existencia era el suave crujido de las páginas de un informe financiero. No le hablaba, rara vez la miraba directamente, pero su presencia era un peso, una vigilancia silenciosa que erizaba el vello de la nuca de Elara. Se sentía como un espécimen bajo un microscopio, y la intensidad de esa atención no solicitada era a la vez intimidante y extrañamente embriagadora. Un veneno lento que comenzaba a circular por sus venas, alterando el ritmo de su corazón. Una tarde, mientras ella estaba subida a una escalerilla de madera para alcanzar un volumen en el estante superior, una de sus herramientas, un pulidor de hueso, se le resbaló de las manos. Cayó con un chasquido sordo sobre el suelo de parqué. Antes de que pudiera bajar, una sombra se movió con una rapidez inesperada. Damián se agachó y recogió la herramienta. Al entregársela, sus dedos rozaron los de ella. El contacto fue fugaz, un chispazo de calor que la recorrió de arriba a abajo, una corriente eléctrica que contrastaba violentamente con la frialdad que él proyectaba. Él retiró la mano, como si se hubiera quemado, una expresión de fastidio cruzando su rostro, como si estuviera enfadado consigo mismo por aquel acto reflejo de cortesía. Ella se quedó paralizada, con la herramienta fría en su mano ahora cálida. Elara se retiró a su mesa de trabajo, con el corazón martilleándole en las sienes. Aquel simple roce había despertado algo en ella, una sensación física que nunca antes había experimentado. Era una calidez que se extendía desde la punta de sus dedos hasta el centro de su pecho, un anhelo confuso y alarmante por algo que no sabía nombrar. Pensó en don Ricardo, en sus manos ásperas y su presencia insípida, y sintió una oleada de náuseas. La comparación era brutal, injusta y sobre todo aterradora. El deseo, una palabra que solo conocía por los libros de poesía prohibida que leía a escondidas, acababa de adquirir una textura real, una temperatura, y estaba intrínsecamente ligado a un hombre que la despreciaba. La culpa y la fascinación libraban una batalla silenciosa en su interior. Unos días más tarde, una carta de su madre rompió la frágil tregua que había logrado construir en su mente. Las palabras eran afiladas, un recordatorio implacable de sus obligaciones, con detalles sobre los preparativos de la boda y la urgencia de su regreso. Cada frase era un eslabón más en la cadena que la ataba a su destino. Abrumada por una sensación de impotencia absoluta, Elara se refugió en el pasillo más estrecho y oscuro de la biblioteca, entre los tomos de filosofía griega, y se permitió llorar. No eran sollozos audibles, sino lágrimas silenciosas y calientes que se deslizaban por sus mejillas y caían sobre el polvo de los libros, un tributo mudo a la vida que nunca podría tener, una disolución salada de sus sueños en la tinta de su realidad. No supo cuánto tiempo llevaba allí hasta que una sombra bloqueó la escasa luz. Damián
estaba de pie al final del pasillo, observándola. No había sorpresa en su rostro, solo esa misma intensidad insondable de siempre. Elara se secó las lágrimas apresuradamente, avergonzada de haber sido descubierta en un momento de tal vulnerabilidad. Esperaba una burla, una orden seca para que volviera al trabajo, pero él permaneció en silencio. Su mirada se desvió hacia la carta arrugada que ella sostenía en la mano, y por un instante la máscara de fría indiferencia pareció resquebrajarse. No vio a una empleada ineficiente, sino a una prisionera. Vio las rejas de su propia jaula reflejadas en los ojos húmedos de la joven, y la conexión fue tan inesperada que lo dejó sin palabras. Él no se acercó ni ofreció consuelo. En su lugar, su voz sonó más áspera que de costumbre. «Las lágrimas son un desperdicio de agua salada», dijo, una frase cruel que, sin embargo, carecía del veneno habitual. Había un matiz de cansancio en su tono, de una verdad amarga aprendida a la fuerza. Se dio la vuelta y se marchó. Minutos después, mientras Clara intentaba recomponerse, una de las sirvientas apareció con una bandeja. Sobre ella, un vaso de agua fría y una nota escueta con la caligrafía angulosa de Damián. «Beba». Aquel gesto, tan torpe, impersonal y a la vez tan extrañamente considerado, la desarmó por completo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se preocupaba por su sed en lugar de por su obediencia. El vaso de agua se convirtió en un secreto entre ellos, un punto de inflexión no verbalizado. Elara comenzó a verlo de otra manera, a buscar las grietas en su armadura de cinismo. La oportunidad se presentó una noche en que una terrible migraña lo doblegó. Lo encontró en su despacho, con todas las luces apagadas, una mano presionando su sien como si intentara contener una explosión. La imagen de aquel hombre poderoso, reducido a una batalla silenciosa contra su propio cuerpo, despertó en ella un impulso protector que la sorprendió. No sentía lástima, sino una extraña empatía. Reconoció en su dolor controlado la misma disciplina que ella aplicaba a su propia tristeza, la misma negativa a mostrar debilidad ante un mundo hostil, y supo que debía hacer algo. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a las cocinas de la mansión. Buscó entre las hierbas secas hasta encontrar la manzanilla y la lavanda que su abuela usaba para calmar los nervios y aliviar el dolor. Preparó una infusión con un cuidado casi reverencial, el vapor aromático llenando el aire de una promesa de alivio. Llevó la taza humeante a su despacho, moviéndose con la sigilosa delicadeza que le era propia. Dejó la taza en el borde de su escritorio, al alcance de su mano, sin decir una sola palabra. El gesto era puro, desinteresado, un acto de simple humanidad que no pedía nada a cambio. Se dispuso a marcharse tan silenciosamente como había llegado, sin esperar reconocimiento ni gratitud, satisfecha con haber ofrecido un pequeño bálsamo a su tormento. Cuando ya estaba en el umbral de la puerta, su voz la detuvo, un murmullo ronco en la oscuridad. «Espere». Elara se giró. Él no la estaba mirando. Sus ojos seguían cerrados por el dolor, pero su mano se había movido y sus dedos rozaban la porcelana caliente de la taza. «¿Qué es?», preguntó, y en su voz había una desconfianza casi patológica, como si sospechara que incluso un acto de bondad podía contener veneno. «Es solo una infusión, para el dolor», respondió ella suavemente. Un largo silencio se instaló entre ellos mientras él levantaba la taza y bebía a sorbos lentos. Elara permaneció inmóvil, sintiendo que en aquel acto de aceptación, en aquella tregua silenciosa, algo fundamental acababa de cambiar entre ellos para siempre. A partir de ese día, la dinámica en la biblioteca se transformó. El silencio ya no era tenso, sino expectante. Damián comenzó a hacerle preguntas sobre su trabajo, al principio con un tono puramente técnico, pero poco a poco con una curiosidad genuina que no podía ocultar del todo. Se interesaba por los pigmentos que usaba, por la historia de los manuscritos que salvaba del olvido. Elara, a su vez, se atrevía a hablarle de las historias contenidas en aquellos libros, de las vidas y pasiones de personas que habían muerto hacía siglos. Descubrió que él era un oyente increíblemente atento, capaz de captar matices que a otros se les escapaban.
Sus conversaciones se convirtieron en un delicado baile, un acercamiento cauteloso a través del territorio seguro de la historia. Una tarde, mientras ella examinaba un antiguo atlas con mapas de rutas comerciales del siglo XVII, él se acercó por detrás, su presencia una ola de calor a su espalda. Se inclinó sobre su hombro para señalar un punto en la costa de Malabar. Ahí cerré mi primer gran acuerdo. Los descendientes de esos piratas son ahora banqueros, dijo con su habitual cinismo. Elara, en lugar de intimidarse, deslizó un dedo por una inscripción en latín. Y aquí es donde el cartógrafo original dibujó un monstruo marino porque temía lo desconocido, replicó ella con una sonrisa apenas perceptible. Sus miradas se encontraron sobre el papel amarillento, y por un instante no eran el millonario y su empleada, sino dos almas solitarias compartiendo un secreto. La tensión física entre ellos se volvió casi insoportable. Cada roce accidental era una deflagración. Un día, mientras ambos intentaban alcanzar el mismo libro en un estante alto, sus cuerpos quedaron a escasos centímetros de distancia. Elara podía sentir el calor que emanaba de él, oler la compleja fragancia de su piel, una mezcla de ozono, papel viejo y algo intrínsecamente masculino y oscuro. Se quedó sin aliento, atrapada en su campo gravitatorio. Él no se apartó. Su mirada descendió lentamente desde los ojos de ella hasta sus labios y se detuvo allí durante una eternidad. El mundo entero pareció reducirse a ese espacio minúsculo entre ellos, un abismo cargado de posibilidades prohibidas y de un deseo tan puro como aterrador. Fue entonces cuando el dilema de Elara se cristalizó en una verdad dolorosa y lúcida. Se estaba enamorando, o algo peligrosamente parecido, de un hombre que representaba todo aquello de lo que debía huir. El poder, el control, un mundo de transacciones donde todo, incluso el afecto, tenía un precio. Y lo que era peor, se descubrió a sí misma deseando su atención, su cercanía, incluso su toque, con una intensidad que la avergonzaba. Este deseo era una traición a su familia, a su prometido, a la promesa que había sellado su destino. Pero la traición más profunda era hacia sí misma, hacia la joven virgen y obediente que siempre había creído ser. Ceder a ese sentimiento no solo significaba romper un compromiso, significaba destrozar su identidad. Incapaz de soportar la creciente intensidad de sus propios sentimientos, Elara comenzó a evitarlo. Cambió sus horarios de trabajo, prefiriendo las horas solitarias del amanecer o la noche profunda, cuando sabía que él estaba ocupado en su despacho o durmiendo. Comía en su habitación, alegando cansancio, y se movía por la mansión como un fantasma, siempre alerta para no cruzarse con él en los pasillos. La biblioteca, que había sido su refugio y luego su campo de batalla emocional, se convirtió en una trampa que evitaba a toda costa. Pero la ausencia de Damián era casi más poderosa que su presencia. Su fantasma la perseguía, y el vacío que dejaba a su paso solo servía para magnificar la magnitud del anhelo que sentía por él. La evasión duró apenas 3 días. Una noche, mientras se dirigía a su habitación, él la interceptó en el corredor principal. Se materializó desde las sombras, bloqueándole el paso con su cuerpo. Era una figura imponente bajo la luz pálida de un aplique de pared, y sus ojos oscuros brillaban con una emoción que Elara no pudo descifrar. No parecía enfadado, sino herido. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. El aire se espesó, cargado de todas las palabras no dichas, de todos los roces evitados. Elara sintió que su corazón se detenía, consciente de que su frágil intento de control estaba a punto de hacerse añicos. «Me está evitando, señorita Vidal». Su voz fue un murmullo bajo y grave, pero resonó en el silencio del pasillo como un trueno. No era una pregunta, sino una afirmación, una acusación que la dejó sin defensa posible. Su proximidad era abrumadora, una fuerza magnética que la atraía y la aterrorizaba a partes iguales. Podía ver el sutil movimiento de los músculos de su mandíbula, la profundidad insondable de sus pupilas. El dilema que había intentado reprimir en la soledad de su mente ahora estaba frente a ella,
encarnado en aquel hombre, mirándola con una intensidad que exigía una respuesta. Y Elara supo, con una certeza que le heló la sangre, que ya no había escapatoria posible ni de él ni de sí misma. «Me está evitando, señorita Vidal». La afirmación, pronunciada en un murmullo grave en la quietud del pasillo, no fue una pregunta, sino la constatación de un hecho que la despojó de cualquier defensa. Elara levantó la vista, atrapada en la intensidad de su mirada. En ese instante, supo que la huida era una ilusión. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor frenético que anunciaba la rendición. Con una valentía que desconocía poseer, sostuvo su mirada y asintió levemente. «Tengo miedo», susurró, y la confesión flotó entre ellos, frágil y terriblemente honesta. No tenía miedo de él, sino de lo que él despertaba en ella, un anhelo de libertad tan violento que amenazaba con reducir a cenizas todo su mundo, todas sus promesas, toda la mujer que se suponía que debía ser. La confesión de Elara pareció desarmarlo. Por un instante, la máscara de poder y control se resquebrajó, revelando al hombre que se ocultaba detrás. Dio un paso más, eliminando la poca distancia que los separaba. Su mano se alzó, lenta, dubitativa, como si luchara contra un instinto largamente reprimido. Con la punta de los dedos rozó su mejilla, un contacto tan ligero que fue casi imperceptible, pero que para Elara fue como una descarga eléctrica que la recorrió por completo. El calor de su piel contra la de ella era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. «Yo también», admitió él, con la voz rota, y en esas dos palabras, Elara comprendió que la jaula de Damián, aunque dorada, era tan real y asfixiante como la suya. El miedo era el territorio que compartían. Esa noche, una tormenta feroz azotó la costa, un reflejo perfecto del caos que se había desatado en sus almas. Los truenos sacudían los cimientos de la mansión y los relámpagos iluminaban la biblioteca con destellos fantasmales. Damián la encontró allí, de pie frente al gran ventanal, observando cómo el mar devoraba el cielo. No dijeron nada. Él se situó a su lado, sus hombros casi rozándose, ambos hipnotizados por la furia de la naturaleza. Era una tregua silenciosa, una aceptación de que las fuerzas que los arrastraban eran tan incontrolables como aquella tempestad. Fue Elara quien rompió el silencio. «Mañana debo marcharme», dijo, y las palabras sonaron como una sentencia de muerte. La carta de su madre, con el ultimátum final, pesaba en su bolsillo como una piedra. La realidad había venido a reclamarla. Al oírla, Damián se tensó. Su rostro, iluminado por un relámpago, era una máscara de furia y desesperación. La agarró por los brazos. Su tacto no era brusco, sino urgente, el de un hombre que se ahoga y se aferra a la única tabla de salvación. «No puede irse», dijo, y su voz era un ruego, áspero. Y entonces cometió el error que lo cambiaría todo. En su desesperación por retenerla, recurrió a la única herramienta que conocía, el poder, el dinero. «Pagaré la deuda de su familia, el doble. Solo tiene que quedarse. Sea mi acompañante». La palabra quedó suspendida en el aire, fría y transaccional. Para él era una solución lógica, para ella el insulto definitivo. La había visto, sí, pero solo para ponerle un precio. El mundo se le vino abajo. Elara se zafó de su agarre con una fuerza que no sabía que poseía. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron con una violencia incontrolable, lágrimas de rabia y de un dolor insoportable. «Usted no es diferente», le espetó, con la voz quebrada por el sollozo. «Usted, mi madre, don Ricardo, todos ven en mí un objeto, una propiedad que se puede comprar y vender. Pensé que usted era distinto. Pensé que veía a mí». La acusación lo golpeó con la fuerza de una bofetada. Retrocedió como si lo hubiera herido. Físicamente, el rostro pálido de incomprensión y horror al darse cuenta de la magnitud de su error. Ella se dio la vuelta y huyó de la biblioteca, dejándolo solo con el eco de sus palabras y el rugido de la tormenta. Pasó la noche en un duerme-vela febril, empacando sus pocas pertenencias con manos temblorosas. Cada objeto que guardaba en la maleta
era un clavo más en el ataúd de la mujer que podría haber sido. Al amanecer, con el cielo teñido de un gris plomizo y la tormenta amainando, sintió la necesidad de despedirse, no por cortesía, sino para cerrar el capítulo más doloroso y transformador de su vida. Se dirigió a sus aposentos, esperando encontrarlo ausente, pero la puerta de su dormitorio estaba entreabierta. Empujó suavemente, y lo que vio la dejó sin aliento. La habitación era un caos, y en medio de ella Damián estaba en la cama, con una de sus carísimas corbatas de seda atando su muñeca al cabecero de latón. Era la imagen de la autodestrucción, un rey encarcelado en su propio trono. Él levantó la vista cuando ella entró. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos oscuros eran dos pozos de un sufrimiento tan profundo que a Elara se le contrajo el corazón. Toda la arrogancia, todo el poder, se habían desvanecido, dejando solo a un hombre roto, despojado de todas sus defensas. No intentó explicarse, no le ordenó que se fuera. Simplemente la miró, y en esa mirada estaba toda su historia de traición y soledad. Con los labios secos y la voz convertida en un susurro ronco, pronunció una única palabra que lo cambió todo, una súplica que no pedía perdón, sino salvación, misericordia. La palabra resonó en el silencio de la habitación, un ruego desesperado, no por un daño físico, sino por el tormento de su alma. En ese instante, el mundo de Elara se fracturó. El compromiso, la deuda, el deber, todo perdió su significado frente a la abrumadora vulnerabilidad de aquel hombre. Vio su propio reflejo en él, ambos prisioneros, atados por cadenas visibles e invisibles. Abandonarlo ahora no sería un acto de prudencia, sino de una crueldad que no estaba dispuesta a cometer. Dejó caer su maleta al suelo con un golpe sordo, un sonido de finalidad. Fue su primer acto de verdadera rebelión, su primera elección consciente. Cruzó la habitación lentamente, y cada paso era un adiós a su antigua vida y un hola a un futuro incierto y aterrador. No era el deber lo que la movía, ni siquiera el deseo, sino un sentimiento mucho más profundo y primitivo, la compasión. Se sentó en el borde de la cama y con una delicadeza infinita, sus dedos buscaron el nudo de la corbata de seda. Él no se movió, apenas respiraba, observando cada uno de sus gestos como si fuera un animal herido que no sabe si esperar un golpe o una caricia. Cuando sus dedos rozaron la piel de su muñeca, él se estremeció, pero no se apartó. Ella deshizo el nudo lentamente, liberándolo de su atadura autoimpuesta. El gesto fue simbólico y real. No solo lo estaba desatando a él, se estaba liberando a sí misma de la promesa que la encadenaba. La corbata de seda cayó sobre las sábanas y con ella cayeron las últimas barreras que los separaban, dejando al descubierto dos almas desnudas y aterradas. Una vez libre, la mano de Damián no se retiró. Se giró para buscar la de ella, entrelazando sus dedos con una fuerza desesperada. La atrajo hacia sí, y su beso no fue tierno ni romántico, sino un acto de pura necesidad, un choque de soledades que buscaban refugio. Era un beso salado por las lágrimas de ella y amargo por el whisky de él. En ese contacto, Elara se entregó por completo. Su virginidad, el sello de su valor en el mundo que dejaba atrás, se convirtió en su ofrenda, un acto de misericordia que era, a la vez, su propia salvación. En los brazos de aquel hombre peligroso y roto, en la quietud que siguió a la tormenta, Elara Vidal, la restauradora de historias ajenas, finalmente comenzó a escribir la suya. El alba que siguió a la tormenta no trajo consigo la paz, sino un silencio denso y acusador. Elara despertó en el caos de la habitación de Damián, envuelta en sábanas que olían a él, a whisky y a la sal de sus propias lágrimas. La piel de su cuerpo, ahora un mapa de sensaciones desconocidas, ardía con el recuerdo de cada caricia, de cada palabra rota. Pero la intimidad febril de la noche se había evaporado con la primera luz, dejando tras de sí la cruda realidad de su transgresión. Él dormía a su lado, un sueño profundo y exhausto, su rostro despojado de toda su dureza, vulnerable. Mirarlo era un dolor insoportable. Con un sigilo de ladrón, se deslizó fuera de la cama, recogió los jirones de su antigua vida del suelo
y huyó, sin mirar atrás, dejando al hombre que la había liberado atado a la soledad que ella misma ahora compartía. El viaje de regreso fue un descenso a los infiernos. El paisaje de la costa, que a la ida le había parecido una promesa de libertad, ahora se desenfocaba tras un velo de lágrimas contenidas. Cada kilómetro que la alejaba de la mansión era un nudo más que se apretaba en su garganta. El aire salado fue reemplazado gradualmente por el polvo seco de Castilla, un polvo que ahora sentía como ceniza en sus pulmones. No era la misma mujer que había partido. Se había marchado como un manuscrito intacto, preservado y virgen, y regresaba como un libro leído a la fuerza, con las páginas marcadas y el lomo quebrado. La libertad que había saboreado durante unas pocas horas ahora tenía el regusto amargo del exilio. Estaba volviendo a casa, pero sabía que ya no tenía un hogar al que regresar, solo un lugar lleno de los fantasmas de lo que pudo ser. La bienvenida fue un muro de silencio helado. Su madre la esperaba en la cocina, y su rostro era una máscara de mármol, impasible y terrible. No hubo gritos, ni reproches audibles. La condena llegó en forma de una calma mortal, de una mirada que la despojaba de su condición de hija y la convertía en una extraña, una mancha en el honor familiar. Don Ricardo había retirado su oferta, y la noticia de su desobediencia había corrido por la casa como un veneno. «Has destruido a esta familia», dijo su madre finalmente, y cada palabra fue un golpe preciso, sin ira, solo con el peso de una verdad irrevocable. El ara permaneció de pie, incapaz de defenderse, porque en el fondo de su alma una parte de ella creía que era cierto. Había elegido su propio deseo por encima del sacrificio colectivo, y el precio era ser repudiada en el mismo lugar donde había nacido. En la soledad de su antigua habitación, ahora un espacio ajeno y asfixiante, la culpa la devoraba. Se miraba en el espejo y veía los ojos de una mujer que no reconocía, una mujer marcada por el tacto de un hombre al que apenas conocía. El recuerdo de Damián era una tortura. La imagen de su cuerpo entregado al suyo, la desesperación de su beso, la súplica de su voz rota, todo se repetía en su mente en un bucle infinito. ¿Había sido misericordia o una locura autodestructiva? Había canjeado un futuro seguro, aunque miserable, por un instante de conexión visceral que ahora la dejaba completamente a la deriva. Había roto su promesa, deshonrado a su familia, y se había entregado a un hombre que probablemente ya la había olvidado. El peso de su elección la aplastaba, dejándola sin aire, vacía y terriblemente sola con las consecuencias. Mientras tanto, en la mansión de la costa, Damián despertó en una cama vacía y fría. El desorden de la habitación era un testimonio mudo de la tormenta que había arrasado su alma. Su primer pensamiento fue de pánico, una sensación infantil y desconocida. El silencio de la casa, que antes había sido su fortaleza, ahora era una cámara de eco para su soledad. El aroma de ella persistía en las almohadas, un fantasma olfativo que era a la vez un consuelo y una tortura. En el suelo, la corbata de seda yacía como la piel mudada de una serpiente. La recogió, y la suavidad del tejido se sintió como una burla. Ella le había ofrecido misericordia, lo había desatado de su propia prisión, solo para abandonarlo en una libertad que ahora le resultaba más insoportable que cualquier cadena. Por primera vez en su vida, el hombre que todo lo compraba había recibido un regalo de valor incalculable y lo había perdido. El ara se convirtió en una paria. Las miradas de los vecinos en el pueblo ya no eran de envidia o lástima, sino de abierto desprecio. Era la muchacha que había escupido sobre la fortuna, la egoísta que había condenado a su familia. Su padre, un hombre quebrado, no podía sostenerle la mirada. Su vergüenza un abismo entre ellos. Su taller, su antiguo santuario, se sentía ahora profanado. Los libros que antes le susurraban historias de heroínas ahora parecían juzgarla con sus lomos rectos y sus títulos sobre el honor y el deber. Se vio obligada a abandonar el hogar familiar, con su madre entregándole una pequeña bolsa con sus cosas en la puerta, sin una palabra de despedida, un acto de exilio final. Se encontró sola en el mundo, despojada de su pasado y sin un futuro visible.
con el único capital de una noche que la había destruido y rehecho por completo. Sin embargo, en medio de las ruinas de su vida, una nueva sensación comenzó a germinar. Era una extraña y temblorosa fortaleza. El miedo seguía ahí, un compañero constante, pero ya no la paralizaba. Había tocado fondo, lo había perdido todo, y en esa pérdida total encontró una libertad inesperada. La Elara que había obedecido en silencio, que había aceptado su destino con resignación, había muerto en 1900 aquella habitación de la mansión. La mujer que había emergido era una desconocida, alguien que había elegido, que había actuado, que había amado y errado por sí misma. El acto de desatar el nudo de Damián no solo lo había liberado a él, la había liberado a ella de la niña buena que se esperaba que fuera. La culpa seguía presente, pero ahora estaba mezclada con un incipiente orgullo por su propia supervivencia. Incapaz de lidiar con el silencio y la vulnerabilidad, Damián recurrió a la única herramienta que dominaba, el dinero. Movió sus hilos, contactó a sus abogados y de forma anónima y a través de una compleja red de transacciones, saldó por completo la deuda de la familia Vidal, añadiendo una suma considerable para asegurar su futuro. Lo hizo creyendo que era un acto de justicia, una forma de protegerla de las consecuencias de la elección que él la había empujado a tomar. Se convenció a sí mismo de que la estaba liberando de la jaula de la que ella le había hablado, pero su gesto, aunque nacido de una desesperación genuina, era torpe y ciego. Era el acto de un hombre que aún confundía el cuidado con la compensación, el afecto con una transacción financiera, sin entender que el verdadero valor de lo que ella le había dado era precisamente que no tenía precio. Elara se enteró de la deuda saldada a través de una carta confusa y avergonzada de su padre. La noticia no le trajo alivio, sino una oleada de ira fría y lúcida. El gesto de Damián, en lugar de parecerle una protección, fue la confirmación final de su insulto original. Una vez más la había comprado. Había puesto precio a su noche, a su misericordia, a la entrega de su cuerpo y de su alma. La había reducido de nuevo a una cuenta en un libro de contabilidad. La incipiente fuerza que había sentido se solidificó en una determinación de acero. Se juró a sí misma que nunca más dependería de nadie, que construiría su propia vida, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Su amor por los libros, su único legado, sería su herramienta, no para escapar, sino para construir. Damián no la había salvado, le había dado la razón definitiva para salvarse a sí misma. Así, ambos quedaron atrapados en nuevas prisiones, más solitarias y sofisticadas que las anteriores. Elara alquiló una pequeña habitación sobre una imprenta en una ciudad lejana, donde el anonimato era su único lujo. Pasaba sus días y sus noches inclinada sobre manuscritos ajenos, reconstruyendo historias rotas mientras intentaba remendar la suya. Damián regresó a su rutina de poder y control, pero el éxito ya no tenía sabor. La vasta y silenciosa mansión se había convertido en un mausoleo de su fracaso emocional. Cada habitación, un recordatorio de la única persona que había visto al hombre roto detrás del monstruo y lo había tocado con compasión. Estaban separados por la distancia y por un malentendido fundamental, cada uno sufriendo en silencio una herida que solo el otro podría sanar, convencidos de que se habían perdido para siempre. 3 años. Ese fue el tiempo que Elara necesitó para reconstruirse, página a página, con la misma paciencia y devoción con la que reparaba los libros que ahora eran su vida. Había abierto un pequeño taller en el corazón de una ciudad portuaria, un espacio diminuto que olía a cola de encuadernar, a cuero y a la salinidad que se colaba por la ventana. Su nombre era un susurro entre coleccionistas y bibliotecarios, la joven de manos milagrosas que podía devolver el alma a cualquier manuscrito. Había encontrado no solo una profesión, sino una identidad forjada con su propio esfuerzo. Ya no era la hija de nadie ni la prometida de nadie. Era Elara Vidal, la restauradora. Sin embargo, en la quietud de la noche, cuando el último libro quedaba a salvo, el recuerdo de unos ojos oscuros y una palabra rota, misericordia, seguía siendo una mancha de tinta que ninguna técnica podía borrar por completo de su memoria. Un día de otoño,
Mientras la lluvia golpeaba con melancolía los cristales de su taller, alguien llamó a su puerta, no con la timidez de un cliente habitual, sino con 3 golpes firmes, resonantes, que hicieron vibrar el suelo de madera. El ara abrió, y el mundo que tanto le había costado construir se detuvo en seco. Era él. Damián Montero estaba de pie en su umbral, empapado por la lluvia, sin la armadura de sus trajes a medida, vestido con una sencillez que lo hacía parecer más real, más vulnerable. Su rostro había cambiado. Las líneas de arrogancia habían sido reemplazadas por surcos de cansancio, y en sus ojos ya no había cinismo, sino el peso de un largo peregrinaje. El silencio entre ellos se llenó con el sonido de la lluvia y el eco de todo lo que había sucedido, un abismo de 3 años que se abrió a sus pies en un instante. No pronunció su nombre. En su lugar extendió las manos, que protegían un objeto envuelto en un paño de terciopelo. Con un cuidado casi reverencial, lo desenvolvió, revelando un manuscrito medieval. Era un salterio, exquisito, pero devastado. La cubierta de cuero estaba agrietada, el broche de plata roto, y una terrible mancha de agua había descolorido una de las iluminaciones más bellas, la de un ángel con las alas desplegadas. Era una ruina magnífica, una obra de arte herida de muerte. Damián levantó la vista, y su mirada era una confesión desnuda, despojada de todo artificio. «He buscado por todo el mundo algo que estuviera lo suficientemente roto», dijo con la voz ronca. «Algo que solo usted pudiera reparar». No era una oferta de trabajo, era una ofrenda. Era su propio corazón dañado e imperfecto, entregado en forma de libro. El ara sintió que el aire le faltaba. Su primer instinto fue la ira, el recuerdo hiriente del dinero que él había usado para comprar su silencio y su libertad. Quiso cerrar la puerta, proteger la paz que tanto le había costado ganar, pero entonces sus ojos, los de la restauradora, se posaron en el manuscrito. Vio más allá de la ofensa personal y reconoció la tragedia del arte profanado. Sus dedos, casi por voluntad propia, se acercaron y rozaron el pergamino ondulado por la humedad. Sintió la textura del desastre, el frío de la negligencia. En aquel libro destrozado vio el reflejo de la noche que pasaron juntos, de su propia alma rota y de la de él. Comprendió que aquel gesto no era sobre el poder ni el dinero, era sobre la redención. Era una petición de misericordia, formulada en el único lenguaje que ambos entendían. Permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad, con la mirada fija en la página herida. Él no se movió, no presionó, simplemente esperó su veredicto, aceptando de antemano cualquier castigo, incluso el de su rechazo definitivo. Finalmente, el ara levantó la vista, y sus ojos ya no eran los de una víctima, sino los de una maestra de su oficio, una mujer en pleno dominio de su poder. «Es un trabajo delicado», dijo, su voz firme y clara, sin un atisbo de temblor. «Llevará tiempo. Necesitaré mis herramientas y silencio absoluto para trabajar». No era un perdón explícito ni una promesa de amor, pero era una puerta que se entreabría. Era una aceptación, no de su pasado, sino de la posibilidad de un futuro que ambos, juntos, podrían intentar restaurar desde sus ruinas. Damián asintió lentamente, una ola de alivio tan profunda que pareció quitarle el peso de los hombros. El ara se hizo a un lado, permitiéndole entrar en su pequeño santuario. Él cruzó el umbral, dejando atrás la lluvia y el mundo exterior, y entró, en el universo de ella, un espacio lleno de luz, orden y la promesa de la curación. Colocó con sumo cuidado el manuscrito en la mesa de trabajo y se quedaron allí, uno al lado del otro, contemplando la tarea que tenían por delante. La restauración había comenzado, no solo la del libro, sino la de 2 almas que habían encontrado en sus cicatrices un lenguaje común. Si esta historia de segundas oportunidades y perdón ha tocado tu corazón, no te vayas sin más. Suscríbete al canal, dale a mí, gusta y comparte este viaje con alguien que lo necesite, y sobre todo comenta. ¿Crees que el amor puede realmente restaurar lo que parece irremediablemente roto? Tu opinión construye esta comunidad.